Buenas tardes, queridos amigos y amigas del canal. ¿Cómo andan? Espero que muy bien. Ernest, ¿cómo va eso? ¿Todo tranquilo? Bien, hola Juan, hola a todos, ¿cómo va? Bien, todo bien. Bueno, antes que nada, como siempre, me gustaría agradecer a la gente que se suscribe, que da like, que comenta ahí, que está presente, que nos traslada algunas preguntas, algunas inquietudes. Así que gracias a ellos, muchas, muchas, muchas gracias. Eh, Hoy tenemos de vuelta algunas noticias, algunas novedades, algunas noticias que nos interesaría comentar y ir relatando un poco de qué se trata, que nos van llamando la atención, que pueden ser de interés general y que, bueno, ahí seleccionamos algunas, tres o cuatro. Como siempre, por ahí nos vamos por las ramas y no pueden entrar todas las noticias que pretendemos que entren, pero bueno, no pasa nada. De última se dejarán para el próximo capítulo. ¿Con cuál arrancamos, Ernest? Bueno, vamos a arrancar, voy a compartir la pantalla así quienes nos ven también pueden verlo. A Dale. ver, vamos a hablar un poco sobre cómo se está usando la realidad virtual. Se llama la realidad virtual, podría superar el alivio que dan los analgésicos. ¿Cuál es la idea? Que digamos, lo que se intenta es exponer a los pacientes, sí, que sufren un dolor crónico a escenarios agradables en los cuales quizás no pueden acceder por su cuenta, porque viste que esto es algo que viene pasando hace un tiempo ya en la medicina y que mismo Freud lo recomendaba, ¿no? Cuando tenés alguna afección, bueno, unos días retirado, unos días al campo, unos días a la montaña, ¿sí? Que el aire puro que te limpie. Claro, en la Viena de aquel entonces Freud le recetaba terapia de baños con masajes y baños terapéuticos. Hoy podríamos decir que es una rama que va en paralelo con la medicina tradicional y que la podríamos englobar en algo así como la medicina del bienestar, que combina terapias, ¿sí? Que tienen una aproximación hacia el paciente alternativa, entre comillas alternativa, porque no es que alternativa que reniega de la medicina tradicional, sino que la complementa, pero va por un lado paralelo. De hecho, hay yo estuve hace poco en Polonia y ellos tienen un programa que los médicos les pueden indicar a sus pacientes, ¿sí? Y les cubre digamos, la seguridad social, la obra social, 3 semanas, ¿sí? En una especie de complejo tipo un spa, pero donde van 3 semanas a como regenerarse de alguna manera. Mirá, ¿Sí? Y entonces una señora conocida de allá, ya están en más 70, había ido hace poco, ¿sí? Había pasado sus 3 semanas recetada por el médico en un spa, recuperándose. Entonces esta aproximación alternativa a la salud es algo digamos, que existe. Y en el caso este de la realidad virtual, lo que comentaban es, bueno, ¿qué hacemos con los pacientes que en realidad no podemos decirle, bueno, vaya a pasar, ¿sí? Un fin de semana a desconectarse a las sierras de Tandil o a desconectar a Mar de las Pampas, ¿no? sí. Bueno, por suerte tenemos dispositivos como el de la red virtual, como el que estamos viendo en la foto de la chica esta, que nos permiten una inmersión en digamos, en un escenario, ¿sí? Completo, ¿no? Juan, ¿vos probaste alguna vez la realidad virtual? Probé dos veces la realidad virtual. Probé en una exposición que era de Malvinas, bastante inmersiva, Mm. y la verdad que se siente muy, muy real. Y después en un videojuego que era de tipo zombies, y te asustás, pero nivel 1000. Te ponían en una plataforma que era como un cubículo con un suelo que se deslizaba tipo el de bowling. Ah, Te daban unas excelente, zapatillas, excelente. como las de bowling, te ponían un chaleco que vos te mantenía ajustado
y un casco de realidad virtual que te podías comunicar con tu compañero al lado. Entraban dos. Entonces vos corrías como un hámster, digamos. Corrías así, corrías y te quedabas en el lugar. De hecho, vos te podías tirar para atrás, para Claro, adelante, saltar realmente y no ibas a salir de la plataforma esa, que era como un perfecto. hexágono, y de repente aparece todo como Matrix, o sea, ves todo blanco y dice, espera un segundo, cargan el programa y tac, aparecen dos armas de fuego en tus manos. Y yo giraba, me acuerdo de girar la mano así y miraba y digo, no lo puedo creer. Y le decía a mi amigo Matías, Mati, digo, ¿estás viendo lo mismo que yo? Me dice, sí, boludo, no lo puedo creer. Y entonces giraba y giraba todo, ¿se ve? Y nada, de repente te aparecen los zombies. Son 10 minutos, te digo que corrí más que en un partido de fútbol. Te lo juro. Salí Sí, todo sí, sí, te creo. transpirado mal, pero a nivel de la adrenalina que genera, porque de repente, no sé, matan a tu amigo, entonces vos tenés que ir corriendo a rescatarlo en una horda de zombies y tirar y nada. Aparte te aparecen ahí y de repente Y, querés meter una piña, porque no, decís, ¿qué hago? claro. Y vos sentís, por ejemplo, el disparo del arma si lo estás usando? Tenía un pequeño vibrador, el que no estaba del todo desarrollado, pero estaba bien para la época. Esto fue antes de la pandemia. Eh, Ajá. Vos agarrabas como dos, sí, como si fueran dos controles así, Sí. y los tenías, ¿no es cierto? Pero bueno, era una onda Ready Player One, que la otra vez la nombramos, que Mm, tenía que ser como una especie de proto dispositivo áptico en donde se puede llegar a sentir el claro, calor, la vibración, e inclusive estaban claro, probando con el peso. O sea, estaban claro. desarrollando unos guantes para que si vos querés agarrar un objeto virtual, de repente se contraiga la mano hasta el punto Sientes. preciso donde tendría que estar el objeto, digamos, y el peso. O sea, vos tendrías la sensación de estar cargando realmente un objeto El arma, ponele. claro, ponerle el Qué arma. bien. Vos Tremendo. sabés que yo de chico pensaba eso, digo, tiene que existir en algún momento. Por eso me entusiasmé tanto cuando te escuchaba. Eh, tiene que, en algún momento digo, va a existir esto, una plataforma Sí, que vos vayas moviéndote como esas cintas caminadoras, y entonces la realidad virtual nos va a permitir, digamos, claro, ir corriendo, ser nosotros los que nos movemos en vez de estar moviendo, digamos, un personaje en una pantalla. Así exacto. que bueno, finalmente llegó. Excelente, Llegó y esto hace varios excelente. años, así que ya en Mm, algunos lugares tiene que estar mejor. debe estar mucho mejor, sí. Sí, sí, yo te digo que lo de la película estamos a nada de que pase. No tan extendido, porque ni todo el mundo tiene el dinero para comprar eso, ni todo el mundo tiene el espacio para eso, pero estamos ahí. Sí, estamos ahí. Bueno, pero eso, así empezaron las computadoras también, ¿no? Antes se Claro, ocupaban una habitación entera sí, 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 es que ni y duda. solo... Sí, perdón, decime. No, 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 eso, que antes ocupaban, al principio, ocupaban una habitación entera y costaba cualquier cantidad de guita y solo se utilizaban, digamos, en la industria Claro. en la academia. Ahora cada uno de nosotros tenemos una en el bolsillo, que es el teléfono. Sí, y Así que, es difícil explicar esto a el común de la gente que por ahí no está ni tan metida en las novedades tecnológicas, ni le presta atención a estos saltos de hábitos y costumbres sociológicos ni históricos. Eh, y sobre todo a las personas que, bueno, por ahí están más acostumbradas a otro tipo de interacción, de otras generaciones, ¿no es cierto? eh, que vos decías, cuando eras chico, te lo imaginabas y en algún momento supongo que a alguien se lo habrás dicho y te tomaban como un nene muy mm, fantasioso, con mucha sí, sí, imaginación, sí, claro. muy futurista, pero pasaba y yo también me acuerdo de pensarlo y decirlo y me tomaban como nada, pero nos tomaban a mis amigos también, decían, pero mira que esto es lo que se viene, che, pero yo ya fui a un ciber y vi que alguien en internet del otro lado usaba lo mismo. Y no nos creían y mirá, parece que sí. Y mira dónde están. Nos No, llamaron locos. es que en un punto sí, porque bueno, estamos más prendidos de eso, ¿no es cierto? Entonces es un poco lo que se viene, quieras o no, sea bueno o sea malo, es eso. Y va por ahí, va por ahí.
Sí, en cuanto a la aplicación terapéutica, yo digamos, de la parte lúdica es esto, me entusiasma, me parece algo espectacular, ojalá lo podamos llegar a tener todos, digamos, más o menos accesible digamos, y poder utilizarlo esto para divertirnos, incluso, como decís vos, para hacer ejercicio, porque ¿por qué no alguna vez jugar un partido de fútbol en realidad virtual contra eh, eh, el Inter Miami, ¿no? Seguro. O jugar con Messi al lado. Digamos, ¿por qué no? Digamos, y que eso en realidad también está promoviendo la actividad física, o sea que eventualmente, desde lo lúdico me parece algo muy interesante. Sí, Pero desde lo terapéutico, sí, veamos qué pasa. Digamos que este estudio con el que empezamos a charlar toma un grupo de pacientes que tenían dolor crónico sí. y los expone a dos tipos de estímulos. El de la realidad virtual, es decir, totalmente inmersivos en un paisaje natural, y después el mismo escenario, pero en dos dimensiones, como lo podríamos ver nosotros en la pantalla de la computadora, ¿sí? O en un cine incluso. Ahora, lo que midieron es si nosotros al paciente, mientras está inmerso en la realidad virtual o está viendo exactamente lo mismo, pero no inmerso, sino en una frente a 2D, y hacemos una estimulación del dolor, ¿cómo cambia esa sensibilidad frente al dolor? ¿Sí? Ese es un estímulo doloroso pequeño, ¿sí? Puede ser una pequeña descarga eléctrica en el brazo, digamos algo totalmente inocuo, pero que alcanza para sentir el dolor. Y lo que vieron es que los pacientes que estaban inmersos, ¿sí? en el casco, con cosito de realidad virtual, experimentaban una mejor tolerancia al dolor. Claro. 30 dice 360. Ah, realidad virtual en 360 grados, claro. Sí, 45 totalmente inmersivo, minutos. ¿no? Claro, bueno, en las cascadas de Oregon. Bueno, también no era con todo respeto, el Parque Domínico, mi querido Parque Domínico. Eran las cascadas de Oregon. Claro. Claro, tiene que ser algo relajante que Eh, te... Bueno, nosotros podríamos armarlo con las cataratas del Iguazú, seguramente. podríamos, sí, sí. Salvo que tengas vértigo y Eh, te pongas en la garganta del diablo y se te complique el tema. Claro, bueno, o que lo ves desde afuera, digamos. Te estás Claro, inmerso, estás sentado en una hamaca paraguaya claro. viendo todo el paisaje. Tremendo, tremendo. Sin humedad, sin humedad y Ahora, sin mosquitos. exactamente, Sí. exactamente. Eso es la clave, ¿no? Claro. Y descubrieron que cuando los pacientes estaban inmersos, ¿sí? En esta, digamos, 360 grados durante 45 minutos en un paisaje agradable, se redujo la sensación de dolor que estaba asociada a estos estímulos de pequeñas descargas eléctricas que se le hacían en el antebrazo, Sí. ¿sí? Y esta disminución del dolor, es decir, que ellos llaman efecto analgésico, ¿sí? Duraba incluso después de digamos, finalizada la experiencia de realidad virtual, es como que el bienestar adquirido durante esa sesión perduraba durante unos minutos más, ¿sí? O un tiempo más. Algo que no sucedía cuando se los exponía a las mismas imágenes del mismo paisaje, pero en 2D, ¿sí? Claro. ¿Cómo chequearon esto? A ver si había algo además de la experiencia subjetiva del dolor. Se hicieron resonancias magnéticas funcionales, ¿sí? Son estas resonancias magnéticas donde nosotros ponemos al paciente, digamos, y tenemos el escaneo del cerebro en tiempo real y podemos ver, el paciente tiene que tomar un líquido de contraste, es la glucosa, está marcada tiene un marcador radiactivo, pero que no es tóxico, no es nocivo, Sí. ¿sí? Y que nos permite, con la técnica de la resonancia magnética, ver cuando la glucosa es captada por ciertas partes del cerebro. Esto es importante porque las células del cerebro se alimentan de glucosa. El cerebro se alimenta de glucosa, no, no recibe otra cosa, es glucosa. Todo lo otro que usamos para como energías alternativas a la glucosa, todo bien con otras partes del cuerpo, pero el cerebro es glucosa, punto, 100%. Entonces, si nosotros podemos ver qué partes del cerebro están consumiendo más glucosa, porque es la parte que se ilumina más, ¿sí? En la resonancia, podemos decir, bueno, esta parte, como está consumiendo más glucosa, esta parte del cerebro, en este momento, pareciera que está más activa. Uno debería creer que está más activa.
Entonces, si está más activa, podemos decir que la actividad de esta parte del cerebro, esta corteza, está asociada a la actividad que el sujeto está haciendo. Por ejemplo, cuando decimos, bueno, a ver, dale, resolve un problema matemático y mientras estamos en el resonador. Entonces, cuando el paciente está resolviendo una cuenta simple, ¿sí? De multiplicación, división, resolución de paréntesis, lo que sea, y vemos que hay una zona más activa y otras no. Bueno, esta zona es la que el cerebro utiliza más para resolver problemas matemáticos, etcétera. Bueno, lo mismo podemos hacer para ver cómo están las zonas que ya conocemos del cerebro que están asociadas, las regiones cerebrales que están asociadas a la modulación del dolor, a poder tolerarlo, a percibirlo y a tolerarlo, perdón, de la redundancia, hasta su extinción, ¿sí? Y también chequearon con eso que los pacientes que habían estado en la experiencia de realidad virtual, ¿sí? Tenían una mejor respuesta desde las partes del cerebro que regulan, ¿sí? La respuesta al dolor, ¿sí? Con respecto a los que solo habían visto las imágenes en 2 dimensiones. Sí. Entonces, pareciera un approach interesante como terapia en paralelo, ¿sí? Cuando los pacientes no respondan del todo a los tratamientos analgésicos, que quizás en los próximos años veremos más popularizada. Sí, sabemos desde hace mucho tiempo, por los griegos, por Freud, por un montón de pensadores y gente que estudió la mente, que por lo menos el neurótico pasa gran parte del tiempo en la fantasía. De hecho, Freud le Claro, otorga un papel importantísimo al reino de la fantasía, eh, como un lugar donde él lo comparaba con un parque natural. Lo comparaba con un parque natural donde está permitido crecer absolutamente todo, inclusive lo inocuo y hasta lo dañino. O sea, podía ser la antesala de la neurosis, es la fantasía para Freud. Es lo que va a tomar el camino del síntoma cuando recorre todo, hace todo un camino, el síntoma para la formación del mismo. Lo que antecede a eso es la fantasía. Entonces sabemos claro. que la neurosis, gran parte del tiempo, está como en una especie de fantasía y ahí hay un montón en juego. Entonces, de hecho hay una frase famosa, dice que el neurótico fantasea lo que el perverso realiza. Entonces, en la Claro, neurosis se juega mucho en la fantasía, pero se pone un coto, un límite, y entonces ahí aparece un poco el camino hacia el síntoma, ¿no es cierto? Porque eso le produce un conflicto al yo, y de no producirse el conflicto en el yo, se produce, sería no una neurosis, sino una perversión, una estructura perversa de la personalidad. Entonces, en esa fantasía hay un montón en juego, y cuando vos estás entrando en lo que es la realidad virtual, es el mundo de la fantasía. Si eso lo podés utilizar con fines terapéuticos, sobre todo para lo que es me imagino, ¿no es cierto? No sé cómo serán en casos de psicosis y todo eso, ya ahí sería más complicado, me imagino, pero en lo que es neurosis, me parece que es sumamente, o puede ser sumamente beneficioso para los neuróticos estar en ese lugar en donde inclusive la comunicación humana, viste que a veces vos venís y qué sé yo, venís y le hablas a una persona y le hablas mal, y no, Ernesto, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? Sí, pero Juan, pará, ¿qué te pasa? Si recién nos saludamos, recién nos vemos. No, lo que pasa es que hoy tuve un mal día y discutí con mi jefe. Ah, pero entonces no me estás hablando a mí, le estás hablando a tu jefe. Ve como la claro. comunicación humana no es tan lineal ni directa. ¿Me entendés? Se muda a otro lugar, a la fantasía. De hecho, bueno, cuando se habla de trauma, cuando se habla de trauma, no es lo que te pasó en sí mismo, sino en la huella que se deja, la interpretación, la reexperimentación de eso. Trauma en griego significa herida, una herida, una huella que te deja. Entonces, es la reinterpretación que se hace de eso. Imagino que si estos dispositivos se pueden utilizar para que la persona reinterprete o renarre, que ahora vamos a ver cosas que están por ese camino, sus historias,
puede ser sumamente beneficioso. Hay una parte, y antes, porque es algo muy interesante que vos estás mencionando ahora, que nos permite dar pie a la siguiente noticia. Eh, Así que antes de pasar rápido, me gustaría simplemente comentar que lo que nosotros podríamos llegar a ver como positivo también en este tipo de aproximaciones y de abarcamientos de los tratamientos en salud mental es una modificación también de la neuroplasticidad, es decir, que se puedan re- se produzca un recableado de un montón de regiones del cerebro que hoy por hoy están funcionando de manera alterada en un paciente, mediante la experiencia positiva que podría llegar a producir la realidad virtual. Porque vos decís esto de la forma en la cual el neurótico, digamos, se maneja en el plano de imaginación, y claro, quizás el poder, digamos, gestionar esa fantasía de otra manera puede dar el alivio que incluso genere refuerzos positivos que además van a tener un impacto biológico. Eso es lo que yo quiero dejarle claro, digamos, al público. Esto puede llegar a tener efectos no solo para el dolor, como vimos ahora en esta nota, sino también para el poder afrontar trastornos de ansiedad, para poder afrontar trastornos obsesivos compulsivos. Digamos, ¿por qué? Bueno, no solo por una modificación en la conducta en cuanto a algo, entre comillas, psicológico, que uno siempre separa la materia del espíritu de alguna manera o de la mente, sino que yo lo que quiero que quede claro es que esto repercutiría directamente también a nivel biológico, favorecería una, digamos, una reorganización sináptica que la veríamos traducida en una disminución de síntomas y en un alivio del paciente. Entonces, este tipo de abordajes es interesante, es muy, muy prometedor. Veamos hasta dónde llega, pero pareciera que nos va a dar una mano muy importante de acá adelante en el sufrimiento de las personas. Para las fobias también. Imagínate vos tenés una fobia Para la fobia a también. volar y yo escuché psicólogos decir barbaridades. Oye, tómese un avión, vaya tomándose aviones de a poco. Pero ¿y qué te pasa? Pagámelo vos, claro. Pero no puedo, o bueno, viste, cosas así que de repente se pueden utilizar como desensibilización sistemática, Exacto. que es una de las técnicas conductistas, ¿no es cierto? Eso se puede utilizar. Esto es dos cosas. Imaginería positiva evolucionada. La imaginería positiva o imaginería de logro o imaginería es esto, pero una forma evolucionada de esa forma, de que son técnicas tanto de Gestalt como de programación, como de Ericsson, como bueno, hay un montón de escuelas que la Mm. usan, no hay como una terapia que se base solo en imaginería, pero es eso. Bueno, nosotros tuvimos en Sueño Dirigido también una vez una charla con una psicóloga, Sí. es un poco eso, de imagínate en un lugar, y bueno, todo eso induce a la relajación y a que la intervención produzca un efecto más positivo. Y a su vez también, esto es el fenómeno transicional evolucionado de Winnicott. Este es el reino de la ilusión, que es entre la fantasía y la realidad. Es un fenómeno en el que se permite, yo no te pido prueba de realidad, sé que no es la realidad, pero me manejo hasta ahí. ¿Me entendés? O sea, Claro. no entro de lleno en creer que eso es como una alucinación, pero estoy ahí. Así que bueno, Y en esto el terapeuta tiene un rol muy interesante en cuanto a ir conduciendo, ¿no?, al paciente en esta experiencia inmersiva, que es algo similar a lo que va a pasar en otra noticia que queremos compartir, que es el uso de juegos de rol, ¿sí?, en terapias de grupo claro. para distintos trastornos, como la ansiedad, depresión. ¿Qué Justo, mira, dice yo Juan esta noticia? ¿Te acordás? tengo un dado, tengo un dado acá de 20 caras, que es de rol de Dungeons and Dragons. Ah, mira, Es, o sea, contanos un poco qué es Dungeons and Dragons, que Dungeons and no Dragons tenemos idea. es un... Bueno, por ahí alguno lo vio presente en la serie Stranger Things de Netflix,
los chicos estaban jugando un juego de mesa que es propio nació en la década del 80, de un grupo de lo que comúnmente se llaman frikis, o sea, de gente que le gusta el anime, el manga, la fantasía de dragones y justamente calabozos y dragones, la traducción en español. Que le gusta todo este tipo de cuestiones de juegos de mesa y juntarse a hacer ver que sos un personaje que está en una aventura, que tiene ciertos objetivos, acompañado de otros personajes que tienen razas, profesiones, religiones, que tienen destrezas, habilidades, herramientas. Bueno, Como el Señor de los Anillos, ponele. es Distintas como, razas, así, eso. claro, hay distintas razas como elfos, enanos, humanos, anátidas, que son como patos antropomórficos, sí, sí, hay un juego de Dragon Bane que tiene anátidas. El lupine, ¿cómo es el de los lobos? Lupines no, bueno, pero parecido. Eh, Licántropos. pero el licántropo es el hombre que se transforma en lobo. El lobo antropomórfico, que era algo así como lupino, lupino creo que era. Pues, claro. Bueno, nada, entonces tenés como una serie de reglas con que incluyen una tirada de dados, en donde vos tenés que hacer diferentes maniobras que te presentan de repente, bueno, tenés que ir a buscar un tesoro a la montaña de no sé dónde. Perfecto. Tenés que ir a buscar el tesoro y de repente te aparecen distintos obstáculos, pues si no sería como muy fácil el juego. Entonces te aparece un troll de la caverna, como un ogro gigante. Que te impide hacer la tarea, ¿no es cierto? Entonces, bueno, tenés que Claro. tirar un dado con ciertas probabilidades de que vos el objetivo lo cumplas o no lo cumplas. Es decir, le quiero pegar al ogro. Bueno, tiro un dado y con eso te da la chance de que le pegues o no le pegues a través de una narrativa que tiene que ser bastante inmersiva. O sea, de repente alguien que hace de master, se llama, va dirigiendo la sesión de juego. Entonces va diciendo lo que pasa a través de un bosque frondoso, con animales, oscuro, pantanoso, de noche, y te va metiendo, te va metiendo, te va metiendo, te va metiendo, y entras como un mundo de fantasía que es sumamente inmersivo. Bueno, cuando te querés acordar, de repente sos ese personaje que desde el punto de vista psicológico, por algo lo elegiste, por algo, ¿me entendés? O sea, hay como toda una... Claro. eh, son técnicas proyectivas, si se quiere, hay algo de lo ¿Y, propio que está puesto ahí. y cómo es digamos, porque el narrador te va contando la historia, pero esa historia ya está prearmada o es algo que lo va improvisando en el momento? Un poco y un poco. Hay un poco y un poco. Hay un poco digamos, de algo que ya está esquematizado y prearmado, y hay como una aventura con una narrativa, pero hay mucho de la creatividad, sobre todo, que le permite ir dirigiendo y redirigiendo. Son campañas que se van haciendo, que se pueden hacer en solitario, que se pueden hacer de a 2, de a 5, de a 10, que duran meses, que duran semanas o años. Pero hay mucho de improvisación, de creatividad, de las dos partes. O sea, se co-construye Claro. la historia. Yo jugué una sola vez, voy a contar, jugué una sola vez, muy precariamente, porque no teníamos prácticamente internet, era en la década fue en el 2000 o en la década del fin, en la década del 90, con unos amigos, y nos inventábamos todas las reglas y nos inventábamos absolutamente todo, porque no teníamos una idea de qué se trataba, pero no sabíamos bien concretamente. Y entonces de repente, claro, por ejemplo, me contaba a mi amigo, que era como el máster el que dirigía, decía, mirá, yo quería que en esta campaña mueran para reiniciar todo. Y a mí de repente se me ocurrían cosas muy creativas para zafar del yugo de mi amigo que proponía, y zafé. Me acuerdo que tenía que tirar 3 veces 20 una vuelta. Yo no sé por qué no fui al casino ese día. Y para zafar del monstruo que me ponía mi amigo, el director de la campaña, y de repente no tenía más armas, no tenía más nada, y yo me arrancaba un diente y le tiré como un poder, y tenía que tirar 3 veces 20. Y las 3 veces me salió 20, y claro, de repente pude zafar. Pero no era la idea. Así que, Claro. como para que la gente vea que esto
es totalmente maleable. Y última pregunta, y ya leemos cómo esto fue utilizado en un contexto terapéutico. Sí, ¿Cómo se decide? Sí, bueno, vos entonces entiendo que el jugador no tiene un set de opciones para decir, bueno, yo de todas las opciones que tengo hago esto, sino que puede, digamos, traer su solución creativa frente al problema que tiene. sí. Ahora, ¿cómo es el uso del dado? Porque vos decís, tenía que sacar 3 veces 20. ¿Quién determinaba eso? No, bueno, ahí como era una cuestión bastante prosaica, bastante rudimentaria, fue un invento de mi amigo. Mi amigo quería realmente que yo fracasase en mi objetivo, Sí, entonces sí, sí. me dijo, tirate este mismo 3 veces 20. O sea, es un dado de 20 y yo las 3 veces saqué 20, ¿no? La primera dijo, bueno, qué suerte. La segunda me miró, ya había silencio. Y me dice, no puede ser. Y tiró y salió 20. Sí, yo me imagino por dónde va la noticia. Hay técnicas que se llaman externalización, que se utilizan en terapia narrativa, en construccionismo social, en las nuevas, lo que se llaman las nuevas ciencias de la conducta, son terapias más modernas, en donde el problema se coloca de alguna manera afuera y es más fácil pelearlo. Claro, ¿Entendés? Cuando el problema vos le decís, claro. bueno, vamos a darle batalla a este monstruo, entonces este monstruo está allá, vos estás acá y le vas a dar pelea. Y es más fácil. ¿Qué dice la...? Sí, este es digamos, es un artículo de la asociación. Se te la guió un poco... Cómo el uso de este tipo de juegos, que se llaman juegos de rol de mesa, juegos de rol de mesa, puede ser utilizado en un contexto terapéutico para terapia de grupo. Sí, pará porque Em, justo se te había lagueado y ah, yo le digo a la gente que esto es de la APA, o sea, no es exacto, de acá a la vuelta, ¿eh? Esto es de la Asociación Americana de Psicología. de psicología, exacto. Y entonces estos que se conocen como juegos de rol de mesa, ¿sí? Es decir, con el tablero, porque también tenemos juegos de rol de videojuegos, ¿no? Que son los que por ahí, Sí, digamos, por ahí tenemos público que le gustan los videojuegos, ya han jugado algunos seguramente, como el Final Fantasy correcto. y otros. Sí, sí. Ahora, estos juegos de rol de mesa, en las terapias de grupo pareciera que permiten, ¿sí?, afrontar las dificultades que, digamos, que más comprometen al paciente, en ansiedad, en depresión, en otro tipo de trastornos. Sí. ¿Por qué? Porque pareciera que atienden a un punto clave dentro de lo que son las terapias de grupo, que es la cooperación, la capacidad de desarrollar habilidades, ¿sí? Primero, comunicativas y segundo, de encontrar soluciones de manera conjunta a problemas. Una de las claves que tiene cualquier interacción grupal, sea en un contexto terapéutico, sea en un contexto social, es esta posibilidad de empatizar con lo que le pasa al otro, de generar, ¿sí? El poder generar esa situación de ponerse en el lugar de los demás, Sí, ¿sí? Y poder entender que las cosas que a uno le pasan no son exclusivas, no es que todo me pasa a mí o que yo soy el único que sufre este tipo de problemas en mi vida o de dilemas que tengo que afrontar, sino que nos parecemos mucho como seres humanos en el tipo de cosas que nos aquejan. Entonces, una- un acercamiento a las vicisitudes de la vida, sea en un contexto terapéutico, de nuevo, o social, de forma grupal, nos permite también ver eso y poner en perspectiva nuestro propio problema, aprender cómo los demás lidian con eso y quizás nos permite encontrar una solución a aquello que queremos resolver. por supuesto. Ahí hay un montón de desarrollo de lo que se llaman habilidades sociales y comunicación asertiva que se puede trabajar en este tipo de terapias cuando te proponen estos obstáculos, que son intervenciones en sí mismas, en donde uno puede aprender a comunicarse, aprender a superar ciertos obstáculos como hablar en público, hablar con otros, los que tienen ansiedad social, los que tienen algún problema con, no sé, con un jefe y no pueden decirle tal o cual cosa, se trabaja indirectamente con esto.
Ahora, viste que esta técnica de utilizar los juegos de rol de mesa, como podemos leer acá en el primer párrafo, ¿sí? Combina intervenciones, ¿sí? Que ya son Sí, psicológicas, que están basadas en la evidencia, es decir, sí, no, sí, sí. no están inventando nada acá, ¿no? No, no. Están utilizando cosas que ya están probadas que funcionan para intervenciones terapéuticas, que son justamente los juegos de rol, es adoptar, ¿sí? Un, Un un personaje. personaje, ponerse en la piel de un personaje. Sí, sí, El sí. psicodrama, del cual ya hemos hablado, creo, ¿no? El psicodrama. Sí, algo nombramos, ahora si querés nombramos alguna cuestión, sí. Y la psicoterapia de grupo, justamente esto de generar grupos terapéuticos, ¿sí? Entonces, hay, en esta combinación, ¿sí? Ahora se aplica en esta idea que nos contaba Juan recién de ah, una experiencia inmersiva en un mundo, por supuesto, imaginado, con un objetivo lúdico, de ir resolviendo, así como nos contaba recién Juan, esto de los calabozos y dragones, ¿sí? Y donde el maestro del juego, el que dirige, el que va narrando, es el psicoterapeuta. Claro. Em, pasa que el rol es un modelo organizado de conducta relativo a la posición de un individuo con expectativas propias y ajenas. Es decir, es una constelación de expectativas. Es la máscara que nos ponemos cuando salimos. Es lo que se espera de uno en una función social. Yo espero del maestro que se comporte de tal y cual forma. Yo espero del chofer de colectivo que haga tal otra y espero del alumno que cumpla, o sea, tengo una expectativa con respecto a la función del individuo en un ámbito social determinado. Ese es el rol, eso es un rol. Claro. Ahora, cuando vos ahí nombraste psicodrama, esto es sí, una psicoterapia desarrollada por Jacob Moreno, que inclusive viene de Aristóteles. Aristóteles describe los beneficios terapéuticos en el teatro griego como forma de catarsis. Claro. La catarsis es el drenaje de algo que quedó dislocado, que quedó estrangulado en la mente. ¿No es cierto? Entonces él veía como a través de la interpretación de ciertos personajes, la persona podía reelaborar. Que es un poco lo que también cuenta. A ver, ¿qué es? Freud tiene un texto que se llama Repetir, recordar y reelaborar. Entonces, viste que las personas repiten y parece que en algún punto eso es un mecanismo natural para tratar de solucionar aquello que les causó dolor. O sea, repiten, repiten, repiten para tratar de... Lo que pasa es que como no pueden salir de ese mecanismo porque no encuentran la forma de recordar que eso que están haciendo es una repetición, o sea, es un patrón de conducta repetitivo, nocivo para sí mismo, pero si puede alguien encauzar eso y que la persona recuerde, puede reelaborar y puede suturar, digamos, esa herida que lo lleva continuamente a tener patrones tóxicos, digamos. Entonces el psicodrama que inventa Moreno es una especie de puesta en escena, o sea, juega con la espontaneidad y la escena, la escenificación de distintas situaciones de la vida que la persona, el paciente, le lleva y que lo pone en juego ahí. Es decir, tiene Claro. que despedirse de alguien que no pudo despedirse. Entonces, bueno, ponen a alguien adelante y dice, bueno, hace un caldeamiento, o sea, tiene distintas fases, está programado, tiene caldeamiento, hay una serie de preguntas que se le hacen como para que la otra persona pueda interpretar el rol de aquello que se necesita. Y, y entonces ahí la persona puede tratar de reescribir esa historia. Como sean despedidas, como sean situaciones, hablarle a un padre. Yo cuando nosotros lo habíamos cursado hace unos años, tuvimos sesiones, tuvimos que practicar las sesiones de psicodrama, y me acuerdo que compañeras mías tenían que hacer como contar sus historias. Bueno, había gente que tenía cuestiones familiares importantes y de repente lo primero que hace la persona es como cierto mecanismo de defensa de hablar sobre. Moreno y Peirce le decían el sobreísmo, que es la no involucración, ¿no? O sea, no Mm, involucrarse con el mm, problema, hablar mm. sobre el problema. Entonces la Claro. persona que decía, no, porque mi mamá no sé qué, y entonces hizo, no, no, hablale a tu mamá.
y estaba una otra compañera adelante, y ahí automáticamente, tac, llanto absoluto, y le pudo decir lo que no había podido decirle en su momento a la madre. Imagínense ustedes el beneficio terapéutico de esa descarga y de esa suturación, que yo en algún momento lo nombré, con esto termino, Ernest, así te dejo a vos, eh, es, lo engancho con, no solamente el trauma, lo engancho con lo que en algún momento yo dije que se llamaba el efecto Zeigarnik. ¿Te acordás lo que era el efecto Zeigarnik? Si no, lo nombro de vuelta. Era Nómbralo, nómbralo. Zeigarnik era uno de los psicólogos, fue uno de los psicólogos sociales más importantes de la década del 60, 70, y él descubre que las personas, cuando no completan una tarea, esta tarea mentalmente sigue abierta y sigue generando el consumo de recursos energéticos, conductuales, mentales, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque la tarea sigue abierta. Es lo que la Gestalt dice, son gestaltes abiertas, las formas abiertas. Cuando vos no le das un cierre a la forma, esta queda abierta, que es lo mismo que recién dije de Freud. Lo que pasa es que los muchachos no se sentaron en la misma mesa a tomar mate o té, pero están diciendo lo mismo. ¿Y Claro. cuándo lo ves el efecto Zeigarnik? Vos vas a tomar un café. Vamos a tomar un café ahí a Don Bosco, a Bernal, y bueno, ahora vamos a charlar de lo que vamos a hablar en el próximo programa. Bueno, le pedimos, somos varios, le pedimos al mozo o a la mesera, bueno, yo un capuchino, vos un café, el otro un chocolate caliente, el otro masita fina, el otro factura, bla, bla, bla. No anota nada. Viene, te lo trae. Yo digo, mira qué bien que se acordó. A los 5 minutos le preguntás, no se acuerda. No sé lo Claro. que. No, me olvidé. Cuando los chicos que terminan de rendir un examen van, entran, sacan un 10. ¿Qué te tomó? Sí. No me acuerdo. ¿Por qué es eso? Porque completó la tarea. Claro. Mientras la tarea no estaba completa, esto sigue consumiendo recursos. Es como si hubiera un agujero negro que subsume para sí recursos, energía, y hasta que vos no lo completás, no lo tapás, eso queda abierto. Esto es más o menos lo mismo. Sí, 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 sí. Sirve para Eso eso. es una forma interesante de esquematizar cómo funciona la capacidad de almacenamiento de memoria. Nosotros tenemos siempre dos tipos de memoria, digamos, a grandes rasgos. Una memoria a corto plazo y una memoria a largo plazo. Y la memoria a corto plazo es, digamos, aquella memoria en la cual nosotros almacenamos todo tipo de información que estamos usando en el momento y que necesitamos para gestionar cosas del día a día. Pero que esa información que está siendo utilizada como memoria a corto plazo pase a ser depositada como memoria a largo plazo, va a depender de cuán útil, digamos, sea para ese individuo. Y eso muchas veces está atravesado por una, digamos, una connotación emocional. Ahí el sistema límbico va a decir, bueno, esto es relevante o no. Y por ahí no es relevante a los fines prácticos en la vida. Las cosas que todavía nos acordamos, sí, que escuchamos una sola vez, y le hubiera sido mucho más relevante acordarse cosas que habíamos estudiado para un examen y que después nos olvidamos al toque. Entonces, lo que no podemos nosotros es asignar deliberadamente, decir a nuestro sistema límbico qué es lo importante y qué no. Eso pasa por otro lado que claramente escapa al plano de la conciencia, ¿sí? Pero tenemos estructuras en nuestro cerebro, como es el hipocampo, que está encargado de gestionar esta memoria a corto plazo. Y tenemos otras regiones en el cerebro, como son partes, estructuras del lóbulo frontal, donde se va a almacenar la memoria a largo plazo. ¿Sí? Entonces, esto que está contando Juan también tiene un correlato a nivel neurobiológico, donde podemos terminar de entender por qué algunas cosas las podemos retener un tiempito y después ya no, y otras nos acompañan para siempre. Claro, ¿por qué te emocionás cuando escuchás Let It Be o Blackbird o qué sé yo? ¿O por qué te excitas con un objeto simbólico? ¿O por qué ante una imagen te trae algo? Estás en ese reino que estábamos contando recién, que es con lo que trabaja este tipo de terapia. Es el objeto simbólico
pertenece a lo que es la triada del signo que fue nombrada por Alexander Persa a fin del siglo XIX. Entonces vos tenés desde lo que era el cualisigno, son 3 triadas del cualisigno, al argumento, se va complejizando el signo. ¿Pero ante qué? Ante un interpretante, o sea, ante una selección que hago yo, una interpretación en base a un contexto. Entonces yo contextualizo eso, interpreto el signo y me lo apropio. Y entonces estoy viviendo como si realmente eso pasase. O sea, si vos me decís que hay que me haces recordar, no sé, tal o cual evento, y yo realmente estoy en el evento, aunque no esté adelante, o sea, es una Claro. amenaza imaginaria, y de repente fisiológicamente me van a aparecer un montón de cambios como taquicardia, sudoración, dilatación de las pupilas, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, cambia ¿Qué es lo que realmente el experimenta? cuerpo. Es lo que experimenta un paciente con un estrés postraumático, cuando te revive el trauma. Exactamente. Estrés postraumático, estrés agudo, trastorno de estrés, ¿no? Trastorno de estrés agudo, trastorno de estrés Ujú, postraumático. trastorno. Sí, 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 claro, exactamente. claro. Ahora, algo que tiene que ver con esta forma de gestionarlo, que sería a través de asumir roles temporales en los que la persona puede gestionar sus propias emociones, eh, depositándolas en un sustituto, ¿no? En un avatar, es algo que nosotros podemos ver hoy en día por fuera del contexto terapéutico en las redes. Correcto. Si ustedes tienen cuenta de X o cuenta de Instagram y están esas páginas de gente que no tiene una foto real o un nombre real y que, digamos, son muy extrovertidos o muchas veces son muy verborrágicos, si ustedes se meten como en la parte más de política, ¿no? En Argentina, en X, hay un montón de estas cuentas que no tienen un nombre, digamos, no se llaman Ernesto González o Juan Escolá, y está la foto, sino que son pregonero, agorero, soldado de Milei o pajarita y todos los distintos que han dado dando vueltas donde uno lee o ve las interacciones que tienen con otras personas y pareciera gente como muy filosa, gente que realmente tiene la capacidad, digamos, de llevar sus ideas y de confrontarlas abiertamente, sin tapujos con los demás, e incluso con un elevado nivel de agresividad, que agresividad no significa violencia, ¿no? Es un ímpetu puesto en lo que se hace, que no necesariamente corresponde con lo que es esa persona en la realidad por fuera del perfil de X, ¿sí? O por fuera del Instagram. De hecho, no sé si has visto que cada tanto aparece alguno que se equivoca de cuenta. No sé si lo has visto, que ponele un político del último que vi, pero siempre son de las escenas del espectáculo. Tienen sus propias cuentas alternativas, es decir, un político de ahora hace poco, que es oficialista en este momento, tenía una cuenta secundaria que estas, viste, que se llaman como soldado de Milei o variantes de eso, y este personaje estaba haciendo una defensa muy elocuente, ¿sí? Muy enfática dentro de la interna que hay en el gobierno. Al que le interesa la política sabe de lo que estoy hablando. Dentro de la interna hoy que hay dentro del gobierno, para un lado en contra del otro. Y claro, no es la forma en la cual digamos, ese político normalmente hablaría. Pero de repente se filtra digamos, de repente la cuenta oficial del político responde a otro posteo de otra persona con la misma vehemencia con la que responde normalmente esta cuenta alternativa, este avatar. Entonces uno dice, entonces el comentario de la gente es, se equivocó de cuenta, ¿no? Es Claro. decir, ellos mismos son los que gestionan sus propios defensores acérrimos muchas veces en las redes. Es decir, hay una construcción de avatares que no reflejan la realidad de esa persona y muchas veces están hechos a propósito para eso, ¿no? Bueno, hace un tiempo, ya hace unos cuantos años, cuando el fenómeno de las redes sociales se empezaba a meter en política, se empieza a utilizar, sobre todo desde el lado más de la centroizquierda, desde ese lugar se populariza la idea del troll. La idea del troll en internet que era el que sembraba discordia, ¿no? Sí, Em, Eso, así puesto, digamos, por ahí atrás de ese avatar, de esa persona que es tan enfática, yo
puse el ejemplo de la política nacional, pero esto en cualquier ámbito. En los foros de cine, en los foros de videojuegos, en los foros de fútbol, gente que dice cosas que jamás serían capaces de hacer después, ¿no? Como amenazas o promesas que son incapaces de hacer en la vida real. Entonces, esta relación con un sustituto en línea, un avatar en línea que puede hacer y decir las cosas que nosotros no podríamos hacer y decir, es algo que viene acompañando ya a nuestra generación. Eh, a los adultos también, ¿no? O sea, al adulto, al viejo, pero nosotros ya somos adultos, perdón. Digamos, al tipo de 50, 60 años también lo está haciendo. Pero el pibe que hoy tiene 15, 17 años ha nacido con eso. Claro. Ha crecido en su conciencia con la posibilidad de hacer esto. Y ni hablar de los juegos de rol tipo Minecraft y LOL, donde directamente hay una interacción y uno a uno con otros a través del el personaje creado. Ahora, cómo se puede utilizar esto en beneficio de la persona, en beneficio del paciente? Bueno, estas intervenciones con los juegos de rol de mesa que venimos comentando, ¿sí? El paciente tiene que adoptar un personaje y a menudo ese personaje, digamos, de alguna manera está, la creación del personaje y la puesta en juego de ese personaje también está apoyado, ¿no? Guiado por el terapeuta. Y entonces los personajes que crea la persona ahí pueden llegar a permitirle lidiar con alguna característica de la cual está, digamos, adoleciendo. Entonces, este texto dice, por ejemplo, acá, ¿no? Por ejemplo, alguien con ansiedad puede interpretar un personaje valiente, mientras que otro jugador puede crear un personaje que le brinde una nueva perspectiva, como uno con un género o raza diferente. Claro, ¿Sí? Entonces, los jugadores también pueden crear personajes que representen su yo más joven como una forma de abordar experiencias adversas a la infancia. claro. Y la idea del juego es esta que contaba Juan, de iniciar este tipo de campañas que duran semanas o duran meses, es decir, no es algo que se agota en una sesión, ¿sí? Y entonces el grupo va avanzando y se van creando estas dinámicas a partir de sus personajes que tienen un efecto terapéutico. Claro, sí, podés y volver al pasado, podés ir a buscar el tesoro de algo que está escondido, de la angustia, de la ansiedad, podés combatir, podés hacer un montón de ese tipo de cuestiones que tienen que ver más con las herramientas de la imaginería y de la terapia narrativa. Acá dice, ves, si bien este mundo es imaginario, su defensor dice que se puede ser un poderoso conducto para el autoconocimiento que permite a los participantes realizar cambios duraderos en su vida cotidiana. Eso es, dice, Claro, los juegos de simulación son esencialmente una máquina de simulación. exacto. Es eso. Y dice, probar nuevas habilidades para la vida como personaje en una de estas simulaciones. Claro, es menos, digamos, no lo mandás a practicar a la realidad. Practica ahí, que es un lugar contenido, ¿no es cierto? Entonces, Que sabes, contenido por esta cuestión. me hace acordar a la fase, vos te vas a acordar bien el autor, yo no me acuerdo si es Winnicott el que habla de esto o es alguno de esa época, no me acuerdo. Esto de cómo la interacción, pero seguro lo retoma Fonagy digamos, en la actualidad. Esto de la madre, en la interacción madre-bebé, ¿sí? La madre es la que, o el cuidador primario, pero la madre es la que le permite experimentar el mundo con un menor nivel de intensidad. Experimentar el dolor, experimentar la alegría, la tristeza al chico, porque es la madre la que refleja esa experiencia y lo puede empezar a aprender que eso es parte de la vida, pero con una menor intensidad, ¿no? Es decir, no es el mundo real todavía porque todavía está abrazado, protegido por la madre, pero la madre ya empieza a mostrarle este tipo de cosas con las que se puede enfrentar. Sí, hay varios de esa época que lo nombraron. Winnicott, Spitz, algo Bowlby también nombra en la teoría del Bowie era el que no apego. me acordaba. Sí, sí, ellos son los que empiezan un poco a nombrar. Bueno, Melanie Klein también nombran. Ujú, ujú. Entonces, me hace acordar a eso, ¿no? Esta idea de dale rienda suelta a tu personaje, afrontá un poco lo que vos contabas, esto del psicodrama, en un ambiente que en realidad es seguro, ¿sí? Y acá es lo que dice más adelante, ¿no? En el entorno estructurado del juego,
los terapeutas pueden garantizar que los jugadores se sientan emocionalmente seguros para correr riesgos en el juego. Esta es la idea, ¿no? Poder Claro. ir llevando un poco más hacia allá la capacidad que tiene una persona de afrontar eso que en la vida real no puede. Claro, mirá, y ahí, mirá también, muchas personas con las que trabajo no están acostumbradas a que la gente respete sus límites. Mm, Dice, mm, ¿no? mm, Por lo que mm, esto puede ser una experiencia correctiva. Inclusive al revés claro, también, ¿no es cierto? Alguien que tiene problemas en ámbitos sociales, como puede ser laborales, como porque es una persona que trata, no sé, es muy avasallante su personalidad, y de repente en el juego este vos le pones un límite, y aunque tire un dado de 200 no va a llegar nunca, porque de repente le estás poniendo un límite como para que contenga, y como para que entienda que no es por ahí, que tiene que ir claro, por otro lado, por el lado de la claro. negociación, por el lado del arreglo, por el lado de la comunicación asertiva, por el lado de acuerdos, que son importantes, ¿no es cierto? Sí, totalmente. Así que bueno, esto es ¿Qué dice ahí abajo la una ansiedad? Muy rápido, así ya le pasamos y dale. dice la ansiedad ya que... de ansiedad o simplemente enfrentar preocupaciones cotidianas, claro, está bien. Sí, porque bueno, evidentemente ahí podés hacer un manejo de los tiempos, ¿no es cierto? De lograr la templanza, la esperanza, esperar, la espera, y la depresión. ¿Qué Eh, dice ahí de la depresión? Y la depresión también, que intervención permite a los pacientes a tomar Mm, decisiones que en realidad también es esto. Una parte importante digamos, del trastorno depresivo es la incapacidad que tiene el sujeto para llevar adelante, ejecutar acciones, por más que sea capaz de pensarlas. exacto. Entonces, la capacidad o la posibilidad, ¿sí? De un paciente con depresión que haga de un personaje que puede tomar decisiones, ¿sí? Que contribuya de alguna manera al grupo. Bueno, lo dice acá, interpretar a un personaje que sea útil y haga Claro. contribuciones significativas al grupo puede empoderar a los jugadores con depresión. Exactamente, Y mostrarse eso. útil. Ese es el punto. Mostrarse útil y Exactamente. ahí poder manejar, creo que una de las mayores cuestiones de la depresión, del trastorno depresivo mayor, que es la... Y los pensamientos estos negativos donde Claro, donde hay un sentimiento de desvalorización, donde hay un claro. sentimiento de La inutilidad, culpa. esta sensación de la culpa, la idea esta de ruina, de soy una porquería, no sirvo para nada, le haría un favor al mundo si yo no existiera, ¿no? Claro, sí, sí, ahí es donde hay que trabajar eso, el autorreproche, que es lo que tanto marcaba Freud en Duelo y Melancolía, la diferencia entre duelo y depresión. Totalmente. Para cerrar, porque ya nos estamos quedando sin tiempo, Sí, les dejo acá la pantalla por si alguno quiere después buscar el artículo. sí, después Vamos lo a puedo. saltar de campo, Dale, ¿no? dale, Nos vamos aceleramos. a, vamos a acelerar, nos vamos a una noticia que ha salido hace no tanto sobre la capacidad que tiene hoy la medicina actual para prevenir la infección por VIH. Sí, ahora, esto es el 25 de Esto, julio del 2025. esto es algo relativamente nuevo y yo quería comentarles, ¿sí? Además, porque esto claramente es un tema de interés general en cuanto a la salud, ¿no? Porque venimos hablando de la vacuna del SIDA, se viene hablando por lo menos desde que existe el SIDA, la enfermedad. Entonces, esto ya nos ha acompañado toda nuestra vida. Eh, pero yo quería comentarles algo antes de ver la parte de, bien, apareciera que tenemos la vacuna del SIDA. Ya hace un tiempo que existe lo que se conoce como la profilaxis preexposición, que se abrevia como PrEP. ¿Qué es esto? Se han encontrado ya hace un tiempo, ¿sí? Que hay un conjunto de fármacos que pueden ser utilizados para disminuir el riesgo de contagio de HIV hasta un 99% cuando el paciente tiene relaciones sexuales sin protección. ¿Sí? Esta es la idea de profilaxis preexposición. Están indicados, por supuesto, para que lo utilicen grupos de riesgo que pueden estar, digamos, realmente en riesgo de contagiarse, ¿sí? del virus HIV y no previene el contagio por otros métodos, como puede ser la utilización de jeringas, ¿sí? El compartir jeringas para el abuso de drogas,
¿no? Sí, Por supuesto que eso no te lo previene. Lo que previene es digamos, el contagio por vía sexual. Tampoco previene otras enfermedades de transmisión sexual, sí, ¿no? HPV, etcétera. Exacto, pero quiero que sepan que esto ya se comercializa, se promociona en Estados Unidos, ¿sí? Lo tienen, ahí te subís al subte de Nueva York y tenés los carteles que te empoderan a vivir tu sexualidad sin ningún miedo y nada, qué sé yo, porque ahora te tomás la pastillita y te cuida del bichito. Básicamente es ese mensaje irresponsable que están transmitiendo, claro, porque es una irresponsabilidad completa, pero es, dale, ahora haz lo que quieras, total, nosotros te cubrimos. Desde los laboratorios que por supuesto están interesados en vender estos fármacos, ¿sí? Pero existe, esto existe y hay evidencia científica de que funciona bien para la profilaxis. Ahora, ¿cuáles son los fármacos que están autorizados hoy por hoy? Nosotros tenemos distintos, ¿sí?, tratamientos para abordar al paciente una vez que ya está contagiado, ¿sí? A ver, tenemos un grupo de drogas que nos sirven para, como decíamos recién, hasta un 99% cuidar al paciente de que no se contagie a nivel sexual, por transmisión sexual, perdón, el VIH. Si existe el contagio, hoy por hoy el manejo, el abordaje del HIV es, o VIH, vamos a decirlo en castellano, el abordaje del VIH es mucho más accesible y mucho más fácil de llevar adelante de lo que era hace 30 años, ¿sí? Por supuesto que se han desarrollado drogas y se han simplificado lo que se conocían como cócteles, ¿sí?, hacia por ahí píldoras que el paciente tiene que tomar una sola vez al día, una sola pastilla, ¿sí?, que ya contiene una combinación de drogas que permiten mantener en cero, ¿sí?, la concentración del virus en sangre. Esa es la forma que nosotros vamos a medir si es exitoso un tratamiento una vez que el paciente tiene el virus o no. ¿Cuánto partículas de virus podemos detectar en la sangre del paciente? Si estamos en un nivel que es indetectable, el paciente también es seguro, digamos, es muy seguro que digamos, es muy bajo el riesgo de contagiarse de ese paciente. Sin embargo, hay que tomar todas las precauciones, ¿no? Como si el paciente realmente tuviera niveles de virus detectables en sangre. Claro. Pero, digamos, la medicina ha avanzado mucho y permite un retraso, ¿sí?, del avance de las complicaciones que vienen por el VIH. Porque esto es lo otro que yo quería comentar antes de que hablemos de la noticia en sí, que sería la vacuna. El VIH en sí lo que va a producir es una alteración en la capacidad que tiene el sistema inmunológico de la persona de defenderse de otras infecciones. Entonces, los pacientes que tienen digamos, una infección por VIH y no están bien tratados, es decir, que el virus se divide y prolifera por todo el cuerpo, está afectando realmente, ¿sí?, la capacidad de defenderse de otras cosas. Entonces, las infecciones que por ahí nosotros ni nos enteramos que tuvimos y pasan desapercibidas porque nuestro sistema inmunológico las controló bien, un paciente con VIH no las puede controlar porque no tiene el elemento, ¿sí?, que necesita para combatirlo. Entonces, esa infección se desarrolla, se propaga en el cuerpo y puede generar cuadros muy graves que pueden llevar al paciente a la muerte. Claro, sí. Entonces, A ahí ver. está el problema con el virus de la inmunodeficiencia humana. Por eso, un tratamiento que mantenga el virus indetectable, es decir, que lo tenga, está bien, la paciente sigue contagiado, sigue teniendo el virus en su cuerpo, pero ese virus no se está replicando. Por lo tanto, ese paciente está protegido de que su sistema inmunológico, ¿sí?, no funcione. Es decir, el sistema inmunológico le funciona y entonces está protegido de contagiarse otras porquerías que lo pueden llevar a realmente una complicación. ¿Se entiende cómo sería la idea del virus de la inmunodeficiencia humana? Sí, sí, sí. Es que así es como lo descubren en 1980. Caen 5 personas que parecían sanas de una neumonía oportunista. Mueren en Estados Unidos. Sí. En 1983 en Francia lo identifican. En el 84 en Estados Unidos rectifican lo que dijeron en Francia y en el 88 le ponen el nombre de virus de inmunodeficiencia humana. Sí, que el premio Nobel primero se lo iban a dar a los americanos
y después no nos quedó otra que aceptar que también la francesa también lo merecía, ¿sí? Y Claro, hubo un reconocimiento posterior. es que lo Eh, primero que lo identifican son los franceses, en el Vos 83. sabés que yo estuve, Creo, ¿eh? la tipa, sí, 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 la tipa que lideraba, digamos, la que fue la cabeza de eso, vino a dar una conferencia a la Universidad de Buenos Aires, a la Facultad de Medicina, 2017, por ahí, 2015, no, 2015, me parece. Y pues, estuvo muy bien, muy interesante. O sea, se le daba el título de doctor honoris causa. eh, y primero habla un investigador argentino, es un infectólogo que está viviendo en Canadá, eh, de apellido Mo- Montaner, González Montaner. Su padre infectólogo, muy, muy reconocido infectólogo en el Hospital Muñiz, su hermano, infectólogo del Hospital Muñiz, director del Hospital Muñiz durante la pandemia, eh, y él que se fue a Canadá y bueno, trabaja en Canadá. El tipo vino a dar, digamos, se recibe el doctor honoris causa y él cuenta toda su trayectoria, creo que había uno en su momento de los funcionarios del gobierno, creo que Tomada, el político este había sido compañero de él del colegio, bueno, se le hace todo un homenaje al tipo, como la excelencia académica y todo, qué sé yo. Bueno, bien argentino todo, bien porteño. Termina de hablar el tipo, sube la francesa al escenario. Dice, bueno, a diferencia del doctor Montaner, que estuvo hablando antes, yo no tuve una carrera de excelencia, yo era una muy mala estudiante de medicina, y si Oh, no hubiese sido por la investigación, no me hubiera recibido. Lo que me salvó de poder seguir adelante con la carrera fue el amor que tenía por la investigación. toma, Impecable, impecable, me encantó, a mí me encantó toma. esa honestidad, esa sencillez para decir, acá no hay que ser ¿viste? El 10 del top, esto es una cuestión, es otra cosa, pasa por otro lado. Así que bueno, nada, eso, para recordar la humildad de esta persona que hizo un descubrimiento tan importante, ¿no? Y sin embargo tuvo la humildad de venir a decir a la Facultad de Medicina, decir, yo no era buena alumna. Claro, tremendo, tremendo, tremendo. Qué grande. Excelente. Bueno, Bueno, entonces, con toda esta idea que tengamos para que tengamos detrás de el tema de lo que es el VIH, veamos qué es lo que se anunció el 25 de julio. Hay una droga que se llama lenacapavir. Es un antiviral, ¿sí? Una droga que se utiliza para combatir el virus, que se puede dar de manera inyectable ujú, y que administrada cada cierto tiempo, ¿sí? En un periodo por ahora cada 6 meses más o menos, ¿sí? Es efectiva para prevenir el VIH. Es decir, bien, así como nos tenemos que dar la vacuna de la gripe una vez por año, bueno, acá habría que darse la vacuna del VIH una vez cada 6 meses. Al menos por ahora, ¿no? sí, eran dos por año, lo que escuché que eran dos por año y que Sí, esta vacuna la aprobaron la semana que viene en Europa. La semana que viene, la semana pasada. exactamente. Entonces, la Agencia Europea de Medicina, ¿sí? Que sería como nuestro ANMAT o la FDA en Estados Unidos, es la que ha autorizado la comercialización en toda la Unión Europea de esta presentación, que bueno, el nombre comercial, J2O, pero la droga es el Lencapavir, ¿sí? Y va a permitir, digamos, tener una herramienta más en esto que conocemos como profilaxis previa a la exposición. Esto que yo le mostraba antes, que es PrEP, que es un concepto que viene de antes. Bueno, en vez de tomar una pastilla todos los días, o bueno, cada cierto tiempo, como se está todavía publicitando, y digamos que es algo que ya se comercializa en Estados Unidos, aparece ahora la versión inyectable, lo cual es mucho más conveniente, ¿sí? Eh, Esto es importante, ¿no? Porque nosotros todavía, yo me quejaba recién de la publicidad que se hace en el subte de Nueva York para que ahora vayas a tener sexo tranquilamente, ¿sí? Viví tu promiscuidad al límite porque nosotros te cubrimos. Pero en realidad el problema lo tenemos en otros lugares, ¿sí? Como por ejemplo África.
región más afectada por el VIH, ¿no? Donde hay niños que nacen con VIH Correcto. y el dilema a veces es si el niño, la intervención médica hoy nos permite generar una profilaxis. La madre ya tiene el VIH, bueno, listo. Pero podemos llegar a darle medicamentos a la madre para que una vez que nazca el niño no se reduzca mucho el riesgo de que nazca con VIH. Esas intervenciones hoy por hoy se pueden hacer. Las hacemos en Argentina, se hacen también en algunos lugares donde se trabaja en África. El tema que viene después es, el niño nace sin VIH. ¿De qué va a comer ese niño? ¿Qué toma? Teta. Toma la leche materna. Bueno, en la leche materna también está el virus. Entonces ahí aparece muchas veces el dilema de ¿qué hacemos? ¿Le damos que tome la teta y de nuevo tenemos el riesgo del contagio? ¿O lo sumamos a la lista de personas que sufren de VIH o lo sumamos a las personas que sufren de inanición? No es joda, ¿no? No es... ¿No se puede por eso, alimentar por eso, de otra cosa el nene? bueno, no habría recursos suficientes como para lograrlo por el desarrollo económico de esas poblaciones. Ah, claro. Porque no es que esto es que yo te digo, sí, te bajó toda la guita la Organización Mundial de la Salud. No, son tipos generalmente los de Médicos Sin Fronteras, campañas de voluntarios, el que está ahí, el que puede proveer, consigue algunas cosas. Eh, entonces, es prometedor, es realmente muy prometedor todo lo que tenemos. Por ahora se está usando en la población que lo puede pagar, por supuesto que es la población que vive en Manhattan o en Londres, no todavía la población que vive en otros países donde es una imposibilidad. Pero lo tenemos, ya está la tecnología, ya está la presentación. Y eso es muy importante, porque en cuanto estos muchachos recuperen la inversión de dinero que han hecho, probablemente puedan empezar a compartirlo con la gente que no puede pagar hoy por hoy el tratamiento. Sí, porque la vacuna iba a rondar entre los 20.000 y los 30.000 dólares por inyección. Y si son dos, Exactamente, calcula que son como 3 o 4 lucas por día por año. ¿Entendés? exactamente. Dividido. Imposible, Imposible. imposible para prácticamente, no sé, que el El 90. 95% de la población mundial. Sí, 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 claro. Exactamente, sí. De todas maneras, también había algo de. Porque entiendo que el virus, y esto por ahí vuelvo a hacer de decir mejor, obviamente, algo tiene digamos, de la esencia del virus que estaba alojado milenariamente en el intestino, pero los cambios que hicimos con la comida berreta que comimos y cómo se fue arrasando con toda la microbiota sana que teníamos en los intestinos, esto despertó de alguna manera eso que estaba alojado hace miles de años. Entiendo que algo de eso hubo, que se empezó a investigar el correlato con respecto a la alimentación, cómo también la alimentación influyó en este despertar, más allá de los hábitos y de, bueno, esto que uno puede decir en la década del 70 y del 80, todo este cambio de hábito en cuanto a la sexualidad y en cuanto a la orientación sexual y todo eso, hubo algo también que tuvo que ver con la alimentación. Que también, bueno, fue un cambio de hábito, ¿no es cierto? El tema de la proliferación de las cadenas rápidas de comidas, etcétera, etcétera. Sí, bueno, también es cierto, puedo decir lo del cambio de la orientación sexual. Homosexuales han existido durante toda la historia. Lo que no Sí, había habido es, digamos, pasar el virus de un mono al humano, que también tenemos que decir eso, ¿no? Este es un virus de inmunodeficiencia humana. En realidad, digamos, surge de otra especie. Y bueno, misteriosamente pasó a los humanos. Andá a saber por lo que cómo, rastrearon ¿no? de la historia del virus, en algún momento en la colonización del Congo por parte de Bélgica, parece ser que les daban inyecciones de, no sé, de qué vacuna era,
estamos hablando siglo XIX, eh, pero una sola jeringa para 150 personas. Mezclado con las condiciones insalubres que estaban en ese momento y que justamente el contacto con, no me acuerdo qué especie de monos, ahí también hubo una especie de puntapié, ¿no es cierto?, para que empiece todo el problema. O sea, son como varias aristas que se fueron Sí, sí, abriendo sí. Es respecto del un tema origen. complejo. Sí, Pero bueno, tenemos bueno, la medicina avanza, por suerte. ahí estamos. Vamos a poco. La medicina avanza, en la psicología también, ahí tenés como la Sí, realidad claro. virtual, porque es verdad que hay mucho que se fue quedando en un paradigma de que respondía a las necesidades también de una época. Bueno, es Claro. necesario abrir otro paradigma y ver cómo las necesidades que nos van trayendo o que nos van a ir trayendo los pacientes en el futuro van a responder mejor a otro tipo de intervenciones o de instrumentos que guíen la intervención. Entonces me parece como apropiado, ¿por qué no ir despuntando esto que bueno, que puede ser en beneficio de muchos? Así que bueno, Ojalá, ojalá. hasta acá, Ernest. Este video es probable que YouTube no lo promocione, porque nombramos varias cosas que a YouTube no le gustan. Entonces, si le dan cariño, les agradecemos para que no quede enterrado en el fondo de una mazmorra, ¿no? Y lo tengamos que ir a rescatar como si fuéramos calabozos y dragones. Porque de verdad, sí, ya pasó con el anterior video, que como nombrábamos algunas cuestiones que no le gustan a YouTube, a ciertas palabras están como restringidas y dan una señal de alerta. Entonces el algoritmo ya sabe que eso Está como que bien. no está bien visto hablar de eso, que sería todo lo contrario, que habría Claro, que hablar claro. Claro, justamente no, claro, por supuesto, por todo lo supuesto. contrario. Pero bueno, 1984 ya pasó hace rato, así que es Sí, 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 lógico. sí, pero No, bueno, sí, sí, sí. si le dan cariño, comentan y demás, se lo agradecemos. Nada, ojo con lo que fantasean. Hasta luego. Chao, chao.